Su canal 3ABN Latino presenta Renacer en Jesús. Sea parte de una experiencia que cambiará su vida para siempre. Y ahora con ustedes, el pastor Henry Beltrán. Estoy aquí para decirle que Jesús le ama. Me alegra saludarles y estoy presentando esta serie de temas titulada Renacer en Jesús. Mi nombre es Henry Beltrán, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia. Y quiero recordar una vez más el texto que he usado como texto lema para la reflexión. Las Sagradas Escrituras nos dicen en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 17, lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesús una vez más nos recuerda que Él anhela hacer todas las cosas nuevas. Él anhela cambiar tu vida. Él anhela transformar todos los problemas y adversidades que tienes en la gran solución que solo Jesús puede ofrecer a cada uno de nosotros los seres humanos. Jesús solo necesita que tú le abras la puerta de tu corazón y si estás dispuesto a hacerlo, Él viene a ayudarte para muy pronto hacerte heredero del reino de los cielos. Quiero invitarte para que antes de abrir las Sagradas Escrituras, elevemos una oración a nuestro Dios. Quiero invitarte para que allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Padre, estamos aquí para abrir tu palabra. Deseamos que tu Espíritu Santo venga en nuestro auxilio, que cada uno de nosotros pueda comprender el mensaje que tienes, porque sabemos que eres un Dios bueno, eres un Dios que no condena a los seres humanos, sino que vino Jesús a este mundo para que cada ser humano pueda ser reconciliado con el Dios y Padre de cada uno de nosotros. Gracias por tu Hijo amado que vino y murió en la cruz y mediante el sacrificio que Él realizó podemos ser aceptos delante de tu presencia. Te imploro, oh Señor, que bendiga a cada televidente, que nos des en esta hora al escudriñar tu palabra ese mensaje que cada uno necesita para continuar adelante en este mundo de dolor y sufrimiento. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto de reflexión de esta hora se encuentra en San Lucas capítulo 19, los versículos del 1 al 10. Lucas capítulo 19, los versículos del 1 hasta el 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje de esta hora es para alguien que quizás en algún momento de su vida
ha sentido que en una ocasión y en varias oportunidades ha intentado encontrar a Jesús, pero quizás se lo han impedido. Quizás tienes prejuicios, quizás la gente te señala y te dice eres muy pecador y así no puedes encontrar a Jesús. La historia se narra en las Sagradas Escrituras en un lugar, en una ciudad llamada en aquella ocasión Jericó. Era interesante que en los días del Señor Jesucristo, Jericó era la ciudad que se le conocía con el nombre de la ciudad de las palmeras. Era una ciudad donde había palmeras frondosas. Era una ciudad donde las calles gozaban de un verdor natural. Era una ciudad verde, era una ciudad donde había muchos, pero muchos prados. Era una ciudad preciosa, era una ciudad donde los adinerados, donde los acaudalados, donde los ricos acostumbraban tener sus propiedades para ir a descansar un fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Jericó era una ciudad maravillosa. Era una ciudad de palmeras, era una ciudad muy verde y allí había un jefe de los publicanos llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre de mediana estatura. Las Sagradas Escrituras nos cuentan que él era jefe de los publicanos, era recaudador de impuestos, era una persona que fijaba tarifas a todos los que trabajaban, a todos los que cultivaban, y para poder vender sus productos, Zaqueo le colocaba el precio del impuesto que debían pagar. Por lo tanto, Zaqueo era de mediana estatura, pero no solamente tenía ese impedimento, sino que él, tristemente, era una persona detestada por todos los ciudadanos. Era una persona que cuando salía a caminar, la gente salivaba al piso, la gente lo despreciaba, la gente tristemente no tenía el afecto de ellos y todo porque era recaudador de impuestos. Así que Zaqueo era una persona detestada por todos los ciudadanos, era una persona que tenía una estatura muy mediana, era una persona que tristemente no gozaba del amor de otros seres, sino que era una persona rechazada. Estaré predicando para alguien que en algún momento de su vida también ha sido rechazado. Estaré predicando para alguien que no goza del amor de su familia. Quizás sus compañeros de trabajo te detestan porque eres seguidor de Cristo Jesús. Quizás tus amigos te rechazan porque no compartes con ellos las costumbres que suelen vivir. Déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús que si te sientes rechazado, Jesús no te rechaza. Jesús, nuestro mejor amigo, abre sus brazos de amor y te dice, si vienes a mí, yo no te rechazo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús sabía de la condición de este hombre llamado Zaqueo, un hombre de mediana estatura, jefe de los publicanos, tenía mucho dinero, pero tristemente gozaba del desprecio de todas las personas. En muchas oportunidades el dinero es necesario y ninguno puede decir que el dinero no es necesario, pero el dinero no lo es todo. Este hombre tenía una fortuna, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Este hombre tenía bastante dinero, pero gozaba tristemente del repudio de todas las personas. Pero Jesús fue a Jericó y ahora describe el texto bíblico que este personaje llamado Zaqueo quería tener un encuentro con Jesús. Él había escuchado que Jesús no rechazaba a nadie que se acercara a él. Y ahora Zaqueo ve que Jesús está entrando a la ciudad de Jericó. Pero él anhelaba tener un encuentro con el Salvador de la vida. Él anhelaba que Jesús lo pudiese amar y le diera una palabra de afecto y comprensión.
Así que ahora Zaqueo dice, yo quiero también hablar con Jesús. Él había escuchado que Jesús pronunciaba, el que a mí viene yo no le echo fuera. Así que él albergaba en lo profundo de su corazón poder tener ese encuentro con Jesús. Jesús va caminando. Una gran multitud lo acompañaba porque no querían perder ninguna de las palabras que él pronunciaba. Pero ahora Zaqueo tenía un impedimento físico grandioso. Él era de mediana estatura. Y para poder ver a Jesús, la gente se lo impedía. No era posible, la gente detestaba a este hombre de mediana estatura. Zaqueo le dijo a algunos, por favor, denme permiso, quiero ver a Jesús. Pero esta gente aprovechaba la oportunidad quizás para pisarlo. Le decían, por favor, apártese, ya quiere cobrarle impuestos al maestro, ya quiere cobrarle impuestos por él enseñar. La gente salivaba al piso, lo detestaban, no lo querían ver. Zaqueo ahora se encontraba triste. ¿Cómo hago para poder ver a Jesús? Jesús iba caminando por las calles de Jericó y ahora tomó la decisión Zaqueo y dijo, ya sé qué voy a hacer. Decidió subirse a un árbol y allí en lo alto de ese árbol, en esas ramas se subió y ahora dijo, desde aquí puedo contemplar al Maestro cuando cruce por este lugar. Al menos que lo pueda ver, con eso voy a quedar feliz. En el momento en que Jesús iba pasando por ese lugar, Zaqueo estaba allí, presto, dispuesto, bien agarrado, que no se fuera a caer de ese árbol donde él se encontraba, y ahora mirando hacia abajo, ve con sorpresa que Jesús se detiene debajo del árbol. Y ahora el maestro decide mirar hacia lo alto. Y el texto bíblico nos recuerda que Jesús le dice a este hombre, Zaqueo, date prisa, desciende por favor, Zaqueo, desciende de allí donde estás, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué linda respuesta a la inquietud que Zaqueo tenía en lo profundo de su corazón. Ahora Jesús se detiene. Jesús lo seguía una gran multitud que quería hablar con él, pero Jesús, en su agenda tan ocupada, se detiene y le dice a este hombre, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Qué linda respuesta de Jesús para un hombre que necesitaba de él, para un hombre que toda la gente lo rechazaba, para un hombre que toda la gente se burlaba, para un hombre que cuando Jesús se detuvo los demás miraron a lo alto porque Jesús miró de igual manera y ahora comenzaron a burlarse de él. Qué linda respuesta para un hombre que gozaba tristemente del rechazo de todas las demás personas, pero no le interesó. Jesús se detuvo y le dice, Zaqueo, desciende, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que vaya a tu casa. El relato bíblico nos cuenta que él de inmediato descendió. No se cambiaba por nadie, estaba feliz. Jesús se ha detenido. Jesús me ha dicho que va a ir a morar en mi casa. No hay un momento más feliz de un ser humano cuando alguien famoso comparte y está dispuesto a decirte, quiero ir a tu casa, quiero visitarte, quiero ir a comer allá en tu casa. Nos sentimos en primer lugar muy felices. Nos sentimos que esta persona tan ocupada toma tiempo para ir a compartir en casa. Qué lindo es ese momento. Zaqueo se sintió feliz. Jesús en mi casa. Jesús bien podía haber ido a otro lugar, pero Jesús, todos los demás me rechazan, pero Jesús me está diciendo que va a ir a comer en mi casa, que va a entrar en mi casa, en la casa de un hombre tan pecador como yo. Zaqueo se sintió muy feliz. Y esa felicidad ahora de este hombre
fue recompensada porque Jesús va a su casa y ahora estaba con todos sus discípulos allí reunidos en la casa de este hombre que todos lo rechazaban. Y Jesús compartió el alimento que Zaqueo ofreció. Zaqueo ahora era el hombre más feliz de Jericó. Zaqueo ahora era el hombre más feliz, aunque todos los demás lo rechazaban. Tenía al dador de la vida, tenía al Hijo de Dios, tenía al Emmanuel, Dios con nosotros, en su propia casa. Querido amigo que me escuchas, apreciado televidente, allí donde estás, el Señor Jesús desea morar en tu casa. Jesús anhela entrar en tu vida. Jesús anhela ayudarte en todas las adversidades que a diario enfrentas aquí en esta tierra. Quizás en algún momento te has sentido solo. Quizás te has sentido que nadie se ha fijado en ti. Quizás te has sentido que no vales nada. Todos los demás te rechazan. Todas las cosas salen mal. Pero Jesús se detiene y te dice, quiero morar en tu casa. Quiero entrar en tu casa. Zaqueo estuvo dispuesto a abrir la puerta de su mansión, porque vivía en una gran mansión, tenía mucho dinero, y Jesús entró allí. No interesa cómo consideres que esté la casa de tu vida, porque en muchas ocasiones consideramos que la casa de nuestra vida está sucia, está llena de tantos pecados, de tantas adversidades, de tantas angustias. Pero déjame decirte que Jesús no mira eso, sino que Jesús pide que quiere entrar en tu casa, quiere entrar en tu vida, así como ha entrado en la mía. Jesús también quiere entrar en tu vida, quiere transformar esa vida de dolor, quiere transformar esa vida de sufrimiento en una vida que sea para honrar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Zaqueo fue feliz. Tú también puedes ser feliz. Con Jesús en tu vida vas a ser feliz. Pero el texto bíblico nos narra que de inmediato hubo personas que comenzaron a criticar la actitud de Jesús. ¿Cómo es posible que come con personas pecadoras? ¿Cómo es posible que había podido ir a otra casa de personas aquí y eligió a la persona más detestada de esta ciudad de Jericó? Eligió ir a comer con este hombre deplorable, con este recolector de impuestos. ¿Cómo es posible? Muchos se enojaron por la actitud y por la decisión de Jesús ir a la casa de Zaqueo. De igual manera, cuando tú decides abrirle la puerta de su corazón a Jesús y comienzas a recibir las bendiciones que eso produce, déjame recordarte que hay personas que se enojan. Hay personas que no están de acuerdo con la decisión que tomaste. Es probable que tu esposo o tu esposa o tus hijos o tu familia te digan, ¿pero por qué has hecho eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en muchas ocasiones no respetan esa decisión. Pero déjame decirte que así tus amigos se hayan enojado porque has tomado esa decisión, déjame felicitarte porque es la mejor decisión que puedes tomar aquí en esta tierra. No hay otro momento más feliz para un ser humano que es ese momento de poder sellar un pacto de compromiso con el Dios de la vida. No interesa dónde te encuentres, qué estés haciendo. Jesús te dice, deseo entrar a tu casa. Solo necesitamos entregarle la llave de nuestro corazón y decirle, Señor, entra en mí, mora en mí. Y cuando Jesús toma posesión de tu vida, como lo ha hecho en la mía, déjame decirte que todas las cosas van a cambiar, porque Jesús
es la solución a todos los problemas que el ser humano enfrenta. Jesús es la solución a tu problema y a mi problema. Zaqueo gozaba tristemente del rechazo de todos los seres humanos. Zaqueo tristemente veía cómo se burlaban por tener su estatura mediana. Zaqueo era víctima de personas que se burlaban constantemente, pero Jesús, conociéndolo, se detuvo en el camino y le dijo: desciende, que es necesario que yo vaya a tu casa y voy a ir porque deseo compartir contigo allá en tu morada. Tú puedes ser feliz con Cristo Jesús. No hay ninguna excusa que podamos presentar delante de Dios. El Señor desea transformar tu vida y Él desea hacer de ti alguien feliz para que puedas ser feliz hasta el día cuando Él venga y te lleve al reino de los cielos. En cierta ocasión, una mujer con lágrimas en sus ojos me dijo: pastor, quiero hablar contigo. Le dije: con el mayor de los gustos. Y me dice: pastor, te voy a contar la historia resumida de mi vida, pero deseo que por favor puedas ayudarme. Y ahora me dice ella: nací en un hogar donde mi papá y mi mamá se separaron. Y ese hogar tristemente no salió bien. Ahora me quedé con mi mamá porque mi papá decidió irse con otra mujer. Mi madre no pudo soportar el hecho de que mi padre viviera con otra mujer y tomó la decisión de irse a otro país, dejándome a mí con mi tía. Mi tía hizo todo lo posible por ayudarme. Mi mamá trabajaba en ese otro país y me enviaba dinero para poder tener lo necesario, lo suficiente para poder sobrevivir. Fui creciendo, fui a la escuela, pero tristemente cuando tuve 15 años, mi padrastro, ese hombre con quien vivía allí mi tía, tristemente ese hombre intentó abusar de mí. Y cada día me iba diciendo palabras que finalmente me llevaron a que caí tristemente con él. Y ahora me sentía indigna, me sentía que le había fallado a mi tía. Pero con el pasar de los días, allí en el colegio conocí a un joven que me prometió que fuera a vivir con él y que él iba a ayudarme y que las cosas iban a cambiar. Tristemente de esa relación me quedó una hija. Este hombre prometió cosas, pero todo lo que me dijo, tristemente no cumplió nada. Así que tomé la decisión de no vivir más con él y fruto de esa relación quedó una hija. Pasaron los días y conocí a otro hombre, un ejecutivo que ahora sí me dijo: voy a dejar a mi esposa para irme a vivir contigo. Y estuve dispuesta a escuchar la voz de ese hombre y me fui a vivir con él. Con el tiempo, tristemente, este hombre tenía mucho dinero y consideraba que con el dinero que él tenía me iba a brindar felicidad. Pero tristemente, pastor, me volví una mujer adicta a las drogas. Y al estar sumida en el vicio de las drogas, este hombre no pudo entender por qué, dándome todo a mí, me había vuelto una adicta a las drogas. Y me volví adicta a las drogas porque no encontraba paz en mi alma. Así que este hombre que me había prometido hacerme feliz, tuve una hija con él y ahora ya eran 2 hijas, fruto de 2 relaciones. Y quería mejorar mi condición de vida, pero este hombre no me toleró más y decidió irse con otra mujer. Pastor, he venido aquí a la iglesia. He escuchado que usted habla del amor de Cristo Jesús y que Jesús está dispuesto a perdonarme. Jesús, ¿será que me puede ayudar, pastor? Tuve la oportunidad de recordarle ese texto de 2 de Corintios 5:17, que lo he repetido y que lo he leído al iniciar el tema, donde el Señor Jesús nos recuerda de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esta mujer ahora me dice: pastor, a mí me gustaría aceptar a Jesús
porque sé que Él está dispuesto a cambiar mi vida. En esa ocasión le invité a que se entregara a través del bautismo. Tuve la oportunidad de bautizarla y ella, al salir del agua, había una sonrisa, había paz en su corazón y me dijo: pastor, sé que Jesús me perdona, sé que Jesús me va a ayudar a salir de ese vicio de las drogas, sé que Jesús tiene un plan maravilloso para mi vida. Querido televidente, apreciado amigo, Jesús es la única solución que tu vida necesita. Jesús fue en busca de Zaqueo. Zaqueo rechazado por todas las personas, pero en Jesús encontró alivio a su problema. Jesús no lo rechazó. Jesús fue a compartir con él en su casa. Y Jesús también te dice en esta hora que anhelas que tú le puedas abrir la puerta de tu corazón para que Él venga y more en tu vida. Jesús es la solución para nosotros los seres humanos. Jesús es el amigo fiel. Jesús es el amigo que nos perdona. Jesús es el amigo que nos comprende. Jesús está dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros. Querido televidente, me gustaría orar por ti en esta hora. Entrégale a Él tus problemas. Tú conoces qué es lo que te impide para abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Entrégale eso y Jesús te ayudará. Quiero invitarte para que cierre tus ojos allí donde estás y vamos a elevar una plegaria al Dios de los cielos. Vamos a decirle a Jesús: Señor, te entrego mi vida. Señor, gracias, porque al igual que a Zaqueo, me dices en esta hora que deseas morar en mi vida y te entrego la llave de mi corazón para que venga a ayudarme. Cierra tus ojos y oremos. Querido Padre, gracias te damos en esta hora, porque como tus hijos aquí en esta tierra constantemente cometemos errores, nos equivocamos, fallamos, pero tú no nos rechazas. Tú estás dispuesto a recibirnos y enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros, tus hijos, pueda tener esa misericordia y esa gracia. Te imploro que bendigas a cada televidente y que podamos tener la certeza que Jesús es nuestro Salvador. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido televidente, apreciado amigo, Dios te bendiga, Dios te ayude. Y que en los momentos de mayor adversidad no olvides, Jesús es tu amigo. Cuando los demás te rechacen, dile: gracias Jesús porque tú me recibes. Dios te bendiga y te